aquí con vosotros, compartiendo este culto para Dios. Amén. Agradecerle a Dios en primer lugar, que es el que hace todas las cosas posibles. Y en segundo lugar, agradecerle al pastor la oportunidad que me brinda de poder estar aquí con vosotros. Pues en esta tarde, pastor, al permitirme estar aquí con la iglesia, mi persona y mi ministerio se siente honrado. Honráis mi ministerio, iglesia. Amén. Guardo gratos recuerdos del hermano Niete, pues el tiempo de pandemia me tocó estar en la iglesia de Palomeras y fue para mí, hermanos, aunque él estaba pastoreando, jamás me faltó una llamada de preocupación y de atención. Así que hoy, pastor, quiero agradecerte el cariño con el que me trataste en aquella iglesia. Sabiendo que tenía que venir aquí a estar con vosotros, creo haber hecho los deberes y haber discernido mediante la fe y a través del Espíritu lo que en esta tarde quiere Dios decirnos a ti y a mí. Amén. Lo que yo voy a compartir contigo, quiero decirte que tengas una cosa muy clara. No quiero compartirlo como alguien que ya lo tiene y que lo alcanzó. No. Lo que en esta tarde quiero compartir contigo es para que juntamente los dos mejoremos para Dios. ¿Cuántos quieren mejorar para Dios y gritan un poderoso aleluya? Por eso te pido en esta tarde que abras tu corazón y que tengas prestos tus oídos para escuchar el consejo de Dios. Amén. Los que tengan la buena y la sana costumbre de acompañar al predicador, libro del Génesis, capítulo 26 y verso 1. Gloria al nombre del Señor. Libro del Génesis, capítulo 26 y verso 1. Dice así la hermosa y la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, que estaba en Gerar. Pero se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y así estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras. Si así lo haces, confirmaré el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Puedes darle un aplauso a la palabra. Creo que hay un espíritu precioso, creo que hay un momento dulce donde Dios nos puede ministrar en esta tarde. Amén. Comienza el texto diciendo: hubo hambre en la tierra, y noten lo que dice. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Me llama la atención, querida iglesia del Señor, no dejes de tocar, cariño. Me llama la atención el interés que tiene la Biblia en especificar un detalle dentro de este pasaje. Y es la intención que tenía Dios de dejarnos una cosa clara. Y es que nos iba a hablar de un suceso, nos iba a hablar de un acontecimiento, pero tiene Dios interés en dejarnos una cosa clara, que ese mismo acontecimiento ya hubo sucedido tiempo atrás. Dice: hubo hambre en la tierra, y ahora noten, además, o sea, aparte de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, tenía Dios interés en dejarnos una cosa clara, que se iba a hablar de un suceso que ya no hubo con anterioridad, pero quiere dejarnos la Biblia clara una cosa, que no es la misma situación. ¿Notan ustedes? Hubo hambre en la tierra y dice: además, esta es otra, no confundáis, es muy parecida, es idéntica, pero aquella fue una y esta es otra. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cuando a mí me llamó la atención el Señor acerca de este detalle, yo estuve pidiéndole al Espíritu Santo que me administrara,
y pude ser administrado por Dios. Y le dije: Señor, porque tenías interés en dejarnos este asunto claro, que nos ibas a hablar de un momento que ya había sucedido con anterioridad, pero que no era el mismo. Y pude ser administrado por Dios, hermanos, y me dijo Dios: Javi, quise dejaros claro que había una diferencia entre un suceso y otra, porque cada momento que vives, cada situación que atraviesas, cada circunstancia que te ocurre, tiene su propia enseñanza de Dios para ti. Amén. Cada desierto por el que pasas, cada circunstancia que emprendes, cada momento que te toca vivir, cada choque que tienes, cada cosa que te ocurre, tiene una enseñanza de Dios para ti. Amén. Y no podemos arreglar, escuchen, no podemos arreglar siempre aplicando el mismo principio que una vez nos funcionó. Cabe la posibilidad que en aquella ocasión tuviste la administración de Dios para solucionar el asunto con una actitud, pero no te va a funcionar siempre. Tienes que ser lo suficientemente espiritual para saber discernir qué es lo que Dios te quiere decir con cada cosa que te ocurre. ¿Por qué? Porque Dios solo tiene un interés. El interés que Dios tiene para contigo es mejorarte espiritualmente. Amén. Dios no tiene otra intención. Te ama tanto Dios que el único interés que tiene es hacerte, permitirle esta expresión, hermanos. Dios quiere hacerte mejor persona para Él. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que madures. Dios quiere que te conviertas en un cristiano más maduro, más crecido, un cristiano más espiritual, que vayas adquiriendo con el paso del tiempo y de los días, que vayas adquiriendo un crecimiento espiritual. Pero no te confundas. Aleluya. Porque Dios no lo va a hacer con una varita mágica mientras duermes. No te pienses que Dios te va a añadir crecimiento y madurez. Tú te vas a acostar con un crecimiento y con una madurez. Dios va a venir por la noche, te va a tocar con una varita y te vas a levantar más espiritual. ¡No! La manera que Dios tiene para tratar contigo y mejorarte es a través de lo que te sucede día a día. Pero tienes que ser lo suficientemente espiritual para saber discernir qué quiere decirte Dios en cada momento. Necesitamos tener el sentido del oído espiritual calibrado con Dios para aprendernos las lecciones que Dios nos da. Porque con Dios solo tiene un interés: es mejorarnos espiritualmente. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recuerdo cuando yo iba al colegio, Pedro, que hace algunos años. Y yo recuerdo que yo tenía una tarea, hermanos. Teníamos que asistir a clase, teníamos que ir al colegio, no podíamos faltar. ¿Por qué? Porque al final del curso había un examen. ¿Qué ocurría? Que si tú no faltabas a clase, y atención, porque no se trataba solo de ir al colegio, también tenía que ver que prestaras atención a las lecciones que el maestro daba. Porque hay quien iba al colegio, pero no prestaba atención. Te lo voy a decir de otra manera: hay quien viene, pero no está. Y aquí necesitamos no solamente venir, necesitamos aprender las lecciones que el maestro da. ¿Qué ocurría? Tío Fael, que si yo no faltaba al cole, tío Diego, si yo prestaba atención al maestro, si yo no me perdía ni una sola de las clases, si yo no hacía medias, iba al cole y prestaba atención, ¿qué ocurría? Que al final del año había un examen. Si yo hacía mis tareas y si yo aprendía las lecciones y si yo prestaba atención al maestro, al final del curso te llegaba el examen, porque escucha, el examen de Dios te llegará sí o sí. Dios no tiene favoritos. Dios no aprueba por mucho que tú quieras si no sales con la lección aprendida. Amén. Permitidme esta expresión, hermanos. Dios no se vende al mejor postor. Dios tiene principios inamovibles. ¿Qué ocurría?
Y si yo había hecho la tarea, y si yo me había aprendido las lecciones, salía aprobado. ¿Qué ocurría si yo aprobaba, pastor? Que al año siguiente subía de curso, es decir, subía a un nivel mayor, subía a un nivel superior, donde me iba a enfrentar a cosas que solamente eran capaz de enseñármelas si yo había salido aprobado en la lección anterior. ¡Qué bien! Y el interés que Dios tiene para contigo es que te aprendas las lecciones, porque tiene un solo interés: mejorarte. Él quiere llevarte a un nivel espiritual más alto. Dicha de otra manera, Dios quiere que subas a un curso superior. ¿Pero qué ocurría? Si yo no aprendía las lecciones, si yo no prestaba atención al maestro, ¿qué ocurría si yo faltaba clase? Muy sencillo, que como el final del curso, el examen llegaba, si yo no había hecho los deberes, tío Fael, tío Diego, ¿saben qué me tocaba? Repetir curso. O te aprendes la lección que Dios da, o te pasará una u otra vez por el mismo suceso hasta que repitas curso, porque Dios quiere que salgas aprobado. Dios tiene un interés: mejorarte, pero para mejorarte necesita Dios que te aprendas las lecciones. Porque quiere llevarte a un nivel mayor, quiere llevarte a un nivel superior. Pero claro, a veces le decimos: Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, dame. Pero escucha, ¿cuándo vas a entender? O te apruebas las enseñanzas que Dios te da, o no superas el curso. Pero escuchen, lo más paradójico de todo, lo más extraño de todo, es que yo me aprendía las lecciones en cuarto, José, y ascendía de curso a quinto. Lo que había aprendido en cuarto me servía para estar en quinto, pero en quinto tenía que seguir aprendiendo si quería volver a subir. Esta es la empresa del eterno aprendizaje. Aquí no hay nadie completamente acabado. Aquí no hay nadie que lo sepa todo. Aquí se aprende todos los días. Pero necesitamos ser lo suficientemente espirituales para saber discernir las enseñanzas de Dios. Ahora bien, claro, Javi, lo dices desde aquí y queda muy bonito. Tienes un fondo de música, dices 4 frases bonitas, pero tú no sabes, Javi, por dónde estoy pasando yo. Tú no sabes, Javi, cuál es mi situación, porque dicho de detrás de un púlpito y después de 4 coros queda muy bonito, pero el que la lleva la entiende. Cada uno sabe su circunstancia. Pero escucha lo que te voy a decir. ¿Tienes la garantía del que no ha mentido ni mentirá nunca? Que jamás te pedirá más allá de lo que tú le puedas ofrecer. Esa es la garantía para mantenerte y no revelarte. Que te ama más que nadie. Y que dice la Escritura que tienes la garantía del que no miente nunca, que jamás te pedirá más allá de lo que puedas ofrecerle. Pero tú tienes que discernir espiritualmente el momento por el que estás pasando. ¿Por qué? Porque hay 3 posibles causas. Hay 3 fuentes que estén originando tu momento. Hay 3 cosas que pueden estar causando la situación que vives. La primera de ellas es que es la mano de Dios que te está tratando. Y dependiendo de quién sea el origen, dependiendo de quién esté produciendo en ti, quién es el que hace que te ocurra lo que te ocurra, dependiendo de quién sea, así tiene que ser tu actitud y tu oración. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que he descubierto que el momento por el que estoy pasando es Dios el que me está tratando. He descubierto que es la mano de Dios sobre mi vida, pastor. Dios me está tratando, Dios me quiere llevar a un lugar. Te voy a decir una frase y quiero que te la grabes en el corazón. Escucha, los desiertos de Dios no son estériles. Por el desierto por el que Dios te pase siempre producirá en ti. El trato de Dios no es para restar, el trato de Dios es para sumar. Y he descubierto, pastor, he descubierto que es la mano de Dios la que me está tratando. Entonces, ¿qué tengo que hacer frente al trato de Dios? La Biblia dice: pacientemente esperé en Jehová. ¿Notan?
Cuando descubras que el momento por el que estás viviendo, que la situación que te ocurre es Dios quien te la está originando, número uno, tú no puedes estar orando para que Dios te saque, porque orar para que Dios te saque del trato es quererle darle la espalda a Dios. Y nota el espíritu de la Escritura: pacientemente esperé en Jehová. Es decir, que la postura que tienes que tener frente al trato de Dios es una postura de sosiego, de aceptación, de calma. Pacientemente esperé en Jehová. No puedes estar orando para que Dios te saque por el lugar por el que Él te quiere llevar. Tienes que tener una actitud de descanso, una actitud de aceptación para el trato de Dios. Porque un cristiano y una cristiana tratada por la mano de Dios es una garantía de un hermano y de una hermana crecida. El crecimiento no viene de la noche a la mañana. El crecimiento viene por el trato de Dios. Pero resulta, pastor, que discernido he podido averiguar mediante esta relación con Dios. He descubierto que el momento querido no me lo está originando Dios. Cuidado. No, pastor, yo pasé por la mano de Dios. El trato de Dios ya pasó por mí. He descubierto que lo que me ocurre, que lo que me sucede, no es el trato de Dios. Lo que me está ocurriendo y lo que me turba son los golpes del enemigo. Es que el enemigo quiere turbarme. Porque te voy a decir algo, escucha. No hay nada más atrayente para Satanás que Jehová Dios lo reprende que un cristiano en la voluntad de Dios. Amén. Claro. Pero he descubierto que es el enemigo el que está golpeando mi casa, tío Diego. Luego entonces, si he descubierto que no es la mano de Dios, porque frente a la mano de Dios la Biblia me dice que pacientemente, sosegadamente, pero he descubierto que no es la mano de Dios, he descubierto que es el enemigo. Luego entonces, como la fuente que origina el momento por el que estoy pasando no es el mismo, mi actitud y mi oración tampoco puede ser la misma. ¿Qué dice la Escritura? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Notan ustedes la diferencia? Frente a la mano de Dios que me está tratando, es una postura de pacientemente esperé en Jehová. Pero si es el enemigo el que me golpea, ya no es una postura de sosiego. No, dice resistir. Aleluya. Ya es una postura de combate. Aleluya. Porque como la fuente que origina el momento por el que estoy pasando no es el mismo, mi actitud tampoco puede ser la misma. Es una actitud de combate, es una actitud de resistencia. La Biblia dice que no tenemos lucha ni con carne ni con sangre. Estás en una batalla continua con Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Pero miren lo que dice: resistir al diablo y él huirá. Una batalla no se pierde cuando dos se enfrentan. Escuchen, cuando dos ejércitos se enfrentan y el desarrollo de la batalla, hay uno que gana y otro que no. Pero escuchen, las batallas se pierden no cuando el otro gana. Las batallas se pierden cuando el ejército sale de batalla. No hay actitud más cobarde que abandonar el campo de batalla. Nota, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Notan ustedes? No eres tú el que tienes que ceder. No eres tú el que tienes que abandonar. No. Tienes que tener una actitud de batalla para que sea él quien abandone su comportamiento. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Noten, como león rugiente. Cuando el león se enfrenta a una presa, lo primero que hace es rugir. Levanta las fauces. ¡Ah! Te lo voy a decir de otra manera. Lo que quiere es ganarle la primera batalla psicológicamente. Quiere mostrarle el poder que tiene para que la presa se dé por vencida. Demuestra sin fauces. ¡Ah! Es así como Satanás nos golpea. Es así como el Satanás que Jehová Dios nos reprenda viene a nosotros. Queriéndonos demostrar, te lo voy a decir de otra manera. Es así como Satanás viene golpeándonos, mostrándonos problemas difíciles, haciéndonos ver que de la noche a la mañana ya no hay solución. Pero escucha, cuando Satanás te ruja, contigo está el león de la tribu de Judá.
único que me golpea es que la situación que estoy viviendo es la decisión que yo tomé equivocadamente. Eso es otro asunto. Pero de esa no vamos a hablar. De lo que sí vamos a hablar es del interés que tenía la Escritura en dejarnos clara una cosa. Hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Quería Dios y quiere Dios que te aprendas una lección con cada cosa que te ocurre. Y claro, Isaac analizó la situación y dijo: aquí hay hambre. Le vino sobre hambre a la tierra. Le vino una circunstancia extraña de la noche a la mañana. ¿Cuántas cosas nos vienen de la noche a la mañana que nunca jamás las esperamos? Hermanos, la vida nos cambia en un segundo. Una llamada de teléfono te cambia la vida. Te acuestas de una manera y te levantas de otra. Últimamente, hermanos, especialmente de nosotros, en el pueblo caló, nos están ocurriendo cosas que en la vida jamás han pasado. Y eso fue lo que le pasó a Isaac, pastor. De la noche a la mañana le vino una situación que venía hambre en la tierra donde estaba. Él estaba con sus niños, él estaba con su compañera, estaba en su casa y usó la lógica, usó el sentido común, razonó normalmente como hubiéramos racionado cualquiera de nosotros. O bueno, si estoy aquí tranquilito, que vivo a gusto, y de la noche a la mañana me viene este asunto, pues ya está, cogeré a la mujer, cogeré a los niños y me iré a otro lugar porque quiero evitar el lugar y la situación que me está ocurriendo. Es decir, que echó sus cuentas sin tener en cuenta a Dios. Escucha, y el que echa sus cuentas sin tener en cuenta a Dios, jamás le saldrán las cuentas. Gloria a Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Analizó la situación dentro de su lógica Teofael, pero cometió el error de no tener en cuenta a Dios. Escucha, el cristiano y la cristiana no puede vivir ajeno a la voluntad de Dios. No puedes tomar las decisiones por tu cuenta. Tú no puedes vivir como quieres. No puedes hacer como quieres. Cada decisión que tomas, cada empresa que emprendes, cada movimiento que haces, tiene que estar llevado a la voluntad de Dios. Los hijos y las hijas de Dios no podemos vivir ajenos a su voluntad. Tenemos que ser dirigidos plena y totalmente por su voluntad. Porque entre otras cosas, luego le echas la culpa a Dios de lo que te sucede cuando fuiste tú el que lo decidiste sin haberlo conjuntado con Él. Los hijos y las hijas de Dios tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que llevar cada una de nuestras acciones y cada uno de nuestros pensamientos, aunque nos parezcan como a Isaac lógico, aunque nos parezcan sensatos, aunque nos parezcan dentro de la lógica. Pero escucha, más allá de tu lógica está la visión de Dios para ti. Y claro, la Biblia dice, número uno, que jamás te pedirá más allá de lo que tú le puedas dar. Pero la Biblia dice que juntamente con la prueba también te dará la salida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando yo tomo las decisiones por mi cuenta, a veces puedo acertar, pastor, y otras no. Pero si tomo las decisiones llevando la voluntad de Dios, Él es totalmente certero. Él es infalible, Él no se equivoca. Y además, Él tiene un atributo. ¿Saben qué atributo tiene Dios? Miren, Dios tiene un atributo que se llama omniscencia. La omniscencia es el conocimiento anticipado de todas las cosas. Es decir, yo digo, Dios lo sabe todo, incluso antes de que suceda. Pero aquí me voy a parar un segundo, jóvenes. Siempre hemos dicho que hay tres tiempos: pasado, presente y futuro. Escucha, pero en Dios no hay tres tiempos. Atiende. En Dios hay cuatro tiempos. ¿Saben ustedes cuál es el cuarto tiempo? Yo te lo voy a decir. No solamente hay pasado, presente y futuro. Es que además también existe el tiempo que Dios conoce de lo que pudo haber sido y nunca fue. Muy bien. Dice, vete a la batalla y golpea 5 veces con el arco en tierra. Le dice Dios, le dice el profeta al rey. Dice, si golpeas 5 veces con el arco en tierra, Dios te entregará a todos tus enemigos. Se va al campo de batalla y golpea 3.
Dios conoce todo, incluso antes de que esto suceda, y yo tomo mis decisiones en su voluntad, jamás me equivocaré, porque Él quiere lo mejor para mí y sabe cuál es la solución. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que se rompen los aires y hace mucha calor. Y nosotros usamos la lógica, pastorcico, y decimos, bueno, pues vamos a salirnos aquí afuera, nos ponemos ahí al fresquico. ¿Qué ocurre? Que tú y yo tomamos la decisión dentro de la lógica, pero tenemos un límite, está la pared. No vemos lo que hay detrás de la pared. Pero entiende esto, Dios tiene rayos X. Y con sus rayos X sabe qué ocurre y sabe qué ocurre detrás de la pared. Cuando tú tomas la decisión de irte al fresquico creyendo que es lo normal, pero si Dios con sus rayos X sabe que ahí hay un problema y tú vas a tomar ese paso y te dejas confiar por Él, te dejas asesorar por Él, aunque no lo entiendas, las decisiones de Dios para tu vida son lo mejor que te puede ocurrir. Por eso no vivas ajeno a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Por eso no tomes tus decisiones allá a la ligera. Cada palabra que sale de tu boca, cada paso que das, cada cosa que realices, llévalo a la voluntad de Dios. Pero echó sus cuentas sin tener en cuenta a Dios. Y dijo, ya está, me voy a evitar el hambre, me llevo a los niños, me llevo a la compañerica. Pero cometió el error de no tener en cuenta a Dios. Pero escuchen, el siguiente verso, cuánto me gusta. ¡Ay, qué bien me hace esto! Dice Pedro, dice que echó sus cuentas sin tener en cuenta a Dios y se decidió ir a un lugar. Pero dice la Escritura, pero se le apareció Jehová en el camino. ¡Ay, qué alegría! Te ama tanto Dios que jamás permitirá que tú te equivoques sin haberte salido al encuentro para corregirte. Y la pregunta es, Iglesia del Pozo, ¿cuántas veces te ha salido Dios al encuentro para corregirte? ¿De cuántas te ha librado Dios? ¿De cuántas cosas fuiste a hacerlas, pero le prestaste un segundo el oído a la voz del Espíritu y corregiste? Pero le salió Jehová al encuentro. ¡Qué alegría! No lo dudes nunca, te ama tanto Dios que jamás permitirá que te equivoques sin antes haberte intentado corregir. Pero tú tienes que ser lo suficientemente espiritual para dejarte aconsejar por Dios. Porque escuché, ¿cómo digo esta frase? Te adoro, Padre. Sí. Te adora mi alma. Mejor. Necesitamos dejarnos aconsejar por Dios porque a veces somos tan testarudos Que no recibimos el consejo de nadie. Lamentablemente hay personas que son, permitirme esta expresión, hay personas, pues, pastor, tan cabezonas. Mira, que no quieres tomar el consejo mío, lo entiendo, porque soy como tú. Pero escucha, por Dios, déjate aconsejar. Hay personas que tienen un concepto de Él tan acabados, tan perfectos, tan espirituales, que están en un nivel tan alto que se piensan que ya nadie les puede dar un consejo. Hay personas que tienen una idea acerca de ellos que son, bueno, pues eso, son en el mundo ya. Y no son capaces, escuchen, de recibir el consejo de nadie. Escucha, hasta los sabios reciben consejos. ¿Creen ustedes que Jesús era sabio? Bueno, pues mira, veamos a Jesús tomando el consejo de una mujer. Dice la Escritura, hermanos, que está el maestro sentado con 4 discípulos tomando café en el fresco, Rafael, y que viene una mujer, dice la Biblia, que le llaman Sirofenicia, es decir, no pertenecía a Israel. Te lo voy a decir de otra manera, no era de los chicos, no era de las chicas, no era de la sangre real, no, pertenecía al otro pueblo, al que menos, pero tiene un problema, yo Diego, la niña se le enfermó y se le muere, tiene una ruina. Y como tiene una ruina, se va donde el maestro. Y le dice, maestro, tengo un problemica. La niña que la tengo enferma. Y en mi vida he visto, pastor, respuesta más fría que la que le dio el maestro. Ella viene con una ruina, se le muere la niña y viene llorando a sus pies y le dice, Señor, que tengo un problemica, la niña se me muere. Se le queda mirando el maestro y le dice, mujer, yo no he venido a la casa
sino a la casa de los hijos de Israel. Y no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Hay que respuesta más agria. Hay que respuesta más seria. Porque si yo vengo a pedirte un favor y no me lo puedes hacer, y no te lo puedo hacer. Pero mira la respuesta del maestro. No, no, yo no le quito el pan a los hijos y se lo doy a los perrillos. Te pregunto, ¿no era para que estuviera molesta esta mujer? Pero esta mujer tenía una cosa clara, pastor. Y es que tenía una luna y un problema. ¿Y sabes lo que pensó? Pensó y dijo, no voy a perder el tiempo enfadándome por lo que me dice. Aleluya. Voy a invertir el tiempo intentando que alguien me solucione el problema. Escucha, cuando te ocurra algo que te va a ocurrir, no pierdas el tiempo enfadándote por quién te llama y quién no te llama. No pierdas el tiempo por visita y quién no te visita. No pierdas el tiempo enfadándote por lo que te ocurre. ¡Gloria a Dios! ¡Pierde el tiempo rogando al Dios que tienes! Muy bien. Y noten, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y mira la mujer, no se molesta, tío Dieguete, no se enfada ni le dice, chacho, ¿por qué no eres asesino? Dice, mire, dice, lo sé, Señor, es verdad. Que tendrá el reconocer la condición que vence y gana el corazón de Dios. Ante Dios nunca te presentes con súbito ni con altanería. Ante Dios siempre humillado. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! Lo sé, tienes razón. Pero mira, Señor, no te digo que me des a mí lo mejor. No te digo que me des las primicias. No te digo que me des el lugar destinado. Dice la mujer, pero mira, Señor, si del pan que cae de la mesa de los hijos, lo que ellos no quieren, no podremos saciarnos los perrillos. ¡Ay, madre! ¡Ay, Señor! Se la queda mirando el maestro frente a aquella que con ella dice, ¡ay, me dejas helado! Es verdad, qué bien. Precioso. No la había, permítanme ustedes esta expresión, esto no es doctrina, es una expresión. Le dijo el maestro, Jesús, chacha, que por ahí no lo había visto. Mira, por este camino no podía haberte sanado a la niña, pero por la acción que tú me muestras, te recibo el consejo. Vete que la niña se te sana. Si fue el maestro y no tuvo problema de aceptar el consejo de una mujer, no seas terco cuando Dios te salga de casa. Recibe el consejo de Dios, porque Dios solo tiene una intención: hacerte mejor persona. Pero se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a esa tierra. ¿Me dan ustedes 5 minutos? Mis 5 minutos, Pedro, son 5 minutos. 5 y 10. No son 5 minutos de los otros predicadores. Que 5 minutos de la mayoría de los predicadores son 20. Los míos son 5. Y le dice, escucha, no vayas al lugar que has pensado. Se le aparece Jehová en la mitad del encuentro porque lo ama para corregirlo y le dice, escucha, allá donde vas no vayas. Habita en este otro lugar. Y mire lo que le dice. Pero habita como forastero. Yo pregunté, Señor, ¿qué querías decirle? ¿Cuál era la invitación? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Por qué le dices que no vaya a ese lugar? Entiendo que ahí quieres librarlo porque lo amas y le envías a otro sitio. Pero ¿por qué le dices? ¿Qué querías decirle cuando le dices que habita como forastero? Y pude ser administrado por el Espíritu Santo. Miren, calós hay en todas las tierras de España. Hay calós en Extremadura y hay calós en Andalucía. Hay calós en Cataluña y hay calós en Castilla y calós en Madrid. Todos somos gitanicos. Y todos tenemos en esencia nuestra cultura, principios inamovibles. Pero dentro de que hay cositas que son para todos los calós igual, dentro de eso cada caló, dependiendo del lugar de donde sea, tiene una costumbre. Hay cosas que se hacen, por ejemplo, en Castilla. Se estilan cosas en Castilla, tío Fael, que aquí no. Hay cosas que se hacen en Andalucía que aquí no. Y claro, yo recuerdo que de gente, cuando yo era pequeñico y vi a Calós, Pedro, que se comportaban de una manera, y yo le preguntaba a mi padrecito y le decía, papá, ¿por qué este gitano hace esto? ¿Por qué tiene? Y lo primero que me decía mi padrecito, hijo, es que no es del terreno.
Porque dependiendo tu costumbre y dependiendo de cómo te comportes, así nos dice a los demás del lugar de donde vienes. Cuando el Señor le dijo a Isaac que se comportara como forastero, el encargo era muy sencillo. Te envío a un lugar, pero compórtate de tal manera que todos los que te vean sepan que no eres del lugar donde estás, sino que tú vienes de otro sitio. Y ese es el llamado que Dios te ha hecho a ti, Iglesia del Pozo. Compórtate de tal manera que todos los que te vean sepan que tú vienes del cielo. Tus costumbres no pueden ser como las del mundo. Tu comportamiento tiene que dar testimonio que tú no perteneces aquí. Dice la Biblia que eres embajador del reino de los cielos. ¿Saben ustedes que cada país tiene sus embajadas? Por ejemplo, en España hay embajadas de todos los lugares, Pedro. Pero, por ejemplo, España tiene la embajada de la República Dominicana. Atención a este detalle que es muy importante. La embajada de la República Dominicana en España, el terreno que ocupa no es territorio español. El territorio que ocupa es territorio de la República Dominicana, aunque esté en España. No sé si lo sabías. Y otro detalle que te voy a decir. Dentro de la embajada no se rige por las leyes que hay en España. La embajada se rige por las leyes de la República Dominicana, que es del lugar de donde es. Por eso ustedes han visto, no sé si, con todos mis respetos hacia el tío Chiqui, ¿ustedes han visto alguna vez una película que quieren malarlo a un señor y sale corriendo y va a la embajada y dice «Soy ciudadano norteamericano»? Le abren las puertas y ya no le pueden hacer nada. ¿Saben por qué? Porque dentro de la embajada no se rige ni son delitos las cosas que son en esa. Es decir, que cada embajada tiene sus propias leyes. Escucha, esta es la embajada del reino de los cielos. Por las leyes de los de afuera. Esta tiene sus propias leyes. El mundo dice, si me quieres, te quiero. Pero Dios dice, ora por los que te maldicen. Esta tiene sus leyes. Esta no se rige por las leyes del mundo. Las leyes del mundo dice, tanto tienes, pero dice Dios, yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Mayor cargo, mayor distinción. Pero las leyes del reino de Dios dicen que el mayor sirva al menor. No lo olvides nunca. No tomes tus decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Y recuérdalo, eres un embajador del reino de los cielos. Da testimonio donde estás, del lugar de donde vienes. Cuando Dios habla, ¿qué bien hace? Hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Amén. Guardará en tu corazón y Amén. porque de eso se trata. Qué bien. Que Dios te bendiga, Javi. La verdad que eres un fenómeno. Me quiere hablarte. Qué bien explicado. Es verdad que sí. Qué bien ¿Verdad que sí? Pero yo voy a decir algo, si ustedes lo creen, dicen amén, y si ustedes no lo creen, no lo digan. Pero creo que este año vamos a pasar de curso. Ustedes dirán por qué, porque aquí hay Navidad. Porque aquí, el Señor, estamos disfrutando en este tiempo, porque queremos más de Dios.
veráis